Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias al Comité Científico por invitarnos a coordinar esta reunión. Además estoy muy contento de estar con Alicia, creo que todos la conocen, una apasionada de este tema que siempre nos inculca seguir estudiando y la curiosidad por este tema. Así que bueno, es una mesa lindísima. Gracias a todos por el esfuerzo del sábado a la mañana. Pero estos tratamientos emergentes en escenarios desafiantes creo que nos van a ayudar un montón. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar el tema de pauchitis refractaria, la amenaza fantasma, y va a hablar Manuel Barreiro, que ya lo conocemos, pero quería aseverar que él es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela, es obviamente médico del Hospital Clínico Universitario de esa misma ciudad, es paz presidente de GTECU y además coordina Educon de la ECO. O sea, realmente su actividad es notable y bueno, te dejamos, Manuel. Bueno, gracias por estar aquí. Estoy mucho más fresco de lo que pensaba, la verdad. O sea que es una buena noticia para todos. Gracias por la presentación, Alicia, gracias Aníbal. Y bueno, pues os voy a hablar de un tema que realmente me apasiona, que es la pauchitis o la reservoritis, como se dice en español. Este tema, aparte, bueno, pues me hace mucha ilusión porque fue casi cuando la primera vez nos conocimos, empezamos a ver mucho, porque cuando Juan organizaba las charlas en profundidad, pues fue la primera charla que hicimos. Y bueno, pues yo llevo mucho tiempo trabajando en este tema. Yo soy gastro, ya sé que aquí muchas veces lo tratan los cirujanos, entonces voy a dar, bueno, pues mi punto de vista. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción de, bueno, pues cuándo hay que tratar, cuándo hay que operar, por qué, y luego voy a ir tratamiento por tratamiento. Bueno, este es el algoritmo típico de tratamiento, ¿no?, que tenemos de la colitis ulcerosa. Bueno, de nuevo, el triángulo nos dice que, a diferencia del Crohn, donde muchas veces tenemos que adelantarnos, pues aquí en la cirugía la dejamos, bueno, pues un poquito lo más arriba posible. Pero aquí está la clave. A pesar de eso, a veces tenemos que tratar con el lado oscuro, con los cirujanos, ¿no? El lado oscuro porque, bueno, porque tienen otra visión, y por eso vamos a hablar un poco de la amenaza fantasma. Pero el problema de la colitis es que cuando vamos a hablar con ellos es así, desesperados, en una situación final, donde no podemos hacer mucho más. ¿Pero cuántas colitis operan? Bueno, pues en el norte de Europa, en Escandinavia, hace unos años, cuando había menos fármacos, ellos por ejemplo no tenían ciclosporina, pues 1 de cada 4 colitis se operaban. Y cuando hablabas con los médicos de Escandinavia te decían, es que el paciente nos lo pide, yo no quiero seguir tomando más medicación, quiero operarme. En cambio, en los países del sur de Europa, pues alrededor del 4%. ¿Y ha ido cambiando? Sí, ha ido cambiando un poco con la llegada de los biológicos. En la base danesa, ¿no?, que digamos país escandinavo, bueno, pues lo que se ha visto es que el uso de biológicos ha ido retrasando la necesidad, ¿no?, de cirugía. Ha ido retrasando, y esto supone, bueno, probablemente un cambio en el sistema natural, ¿no? Poco a poco lo vamos viendo. Y en la serie británica, también una base de datos con multitud de pacientes, 38.000 pacientes operados, pues también se ve una tendencia con los biológicos a menos colectomías. ¿Pero a qué colectomías? A las programadas, es decir, porque los fármacos van retrasando las colectomías. Sin embargo, en las urgentes, es decir, en las brotes agudos graves, pues no ha habido ese descenso. Bueno, un poco recordaros sobre todo, ¿no?, bueno, pues que la proctocolectomía, el pouch, es un poco lo que recomiendan todas las guías. Todas las guías ECO, luego hablar un poco de las guías GTECU, bueno, pues es lo que recomiendan. Y lo que en este momento lo que hay que decir a un paciente recién operado, es que va a tener una media de 4, 6 deposiciones y 1 o 2 nocturnas. Eso es lo normal, Afortunadamente, todos tenemos pacientes
que no, que están con 2, 3 o con una nocturna, pero esto va a ser lo normal. Y eso es el reservorio en J, que luego se va a ver en lo de cirugía más. Y eso es lo que se puede inflamar, ¿no? Lo que se puede inflamar. De todas maneras, en algún tipo de pacientes, bueno, pues se puede hacer alguna cirugía, pero como vamos a hablar de la pouchitis, me voy a hacer eso. Esa es la frase de los cirujanos, que le dicen siempre al paciente: tranquilo, la colitis operada está curada. Mentira, mentira, porque el porcentaje que va a desarrollar es muy, muy, muy alto, ¿no? Es decir, a los 10 años tendrán casi la mitad de los pacientes una reservoritis. Y es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, en los pacientes que están operados por una poliposis familiar, colectomizados, no se desarrolla prácticamente pouchitis. Es un porcentaje muy, 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 muy pequeño, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo están? Evidentemente, la microbiota juega un papel fundamental. Podría hablar de la microbiota mucho tiempo, pero yo creo que no es un poco lo que se nos pide. Sin embargo, bueno, pues en un estudio danés recientemente publicado el año pasado, bueno, pues también se vio que aquellos pacientes que habían recibido más antibióticos antes de colectomizarse también tenían más riesgo de reservoritis. Y algo parecido pasó también con los que habían recibido anti-TNF. No sé si puede ser un sesgo por más gravedad, sabemos que es una base con muchas cirugías, pero puede ser. Aquí está, bueno, pues un poco lo que vemos, ¿no? Es decir, lo que os comentaba. Oye, pues en estos pacientes que fueron tratados previamente, pues sí que vemos más riesgo. ¿Y qué otros factores de riesgo vemos? Pues aparte de eso, el uso previo de antibióticos, pues por ejemplo, los pacientes con colangitis, muy común. Los pacientes con una colitis más extensa. Incluso cuando tienen manifestaciones intestinales o cuando tienen una trombocitosis previa. La dieta. No hay nada. He indagado, solo hay este estudio bien hecho, les dan multitud de tipos de alimentos distintos, como veis en la foto, y ninguno aumenta el riesgo de tener reservoritis. Bueno, entonces es muy importante, aparte de los síntomas, es decir, urgencia, tenesmo. Ojo, el sangrado es poco característico de la reservoritis. Cuando un paciente tiene sangrado, tenemos que pensar en una acufitis, que se va a tratar de manera totalmente distinta. Y muy importante la endoscopia. Realmente las imágenes endoscópicas son muy variadas, es decir, porque son una mezcla entre Crohn y colitis. No suelen ser úlceras profundas, pero sí que, bueno, pues un eritema difuso, ¿no? Sí que edema, granularidad, y de nuevo el patólogo aquí es clave. De hecho, en el PDAE, es decir, aparte de los síntomas, la endoscopia es muy importante, pues también la anatomía patológica. Pero ojo, es dificilísimo hacer una endoscopia de una reservoritis, porque anatómicamente la gente se confunde mucho entre las asas. Cuando va a veces inflamación más baja, pues refiere como la acufitis, como pouchitis. La inflamación tiene que estar dentro del reservorio, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de una reservoritis grave, una reservoritis de un paciente mío, que bueno, más moderada que grave. Y esto es un poco el concepto. Y bueno, también vamos a hacer un poco aquí de spoiler, ¿no? El libro que tenemos de GTQ, que va a salir publicado el manual, que lideraron la doctora Nos y la doctora Gutiérrez. Y bueno, pues yo tuve la suerte de hacer junto a la presidenta el capítulo del reservorio, ¿no? Y aquí os pongo todo lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es reservoritis aguda? ¿Qué es una reservoritis crónica? ¿Y qué es una reservoritis crónica refractaria? Porque la reservoritis aguda siempre es el inicio de todo. Y es lo que tenemos que tener, es decir. Bueno, entonces, recordar esto, que aparte hay muchas más complicaciones aparte de ello, ¿no? Por ejemplo, está la hemorragia, los abscesos, y aquí el manejo conjunto con cirugía es clave. Ojo, y también hay el síndrome del reservorio irritable, que también lo hay. Pues parece que lo haces que de repente tiene muchísimas más deposiciones, le haces la colonoscopia y no tiene inflamación del reservorio. Pero yo creo que estas complicaciones, y sé que después se va a hablar por ejemplo, de enfermedad de Crohn del pouch, donde ahí todo lo que cuente de tratamientos no vale para nada, porque ahí sí que son los biológicos los que realmente van a cambiar todo. ¿Y si es un Crohn, no? Alicia, si es un Crohn, pues voy a hablar de un estudio tuyo que presentaste el año pasado en la UEG, bueno, donde pones unos datos
tremendamente interesantes y una serie de las más altas. Es decir, se ve que estos pacientes son pacientes multirefractarios, que la gran mayoría de los Crohn, como digo, van a acabar con biológicos, y en tu serie y en otras series el 10-15% acaban rediagnosticándose como Crohn. Incluso se revisan las piezas y muchas veces no, y hay que hacer una segunda revisión para que acaben siendo un Crohn. Pero todas las historias tienen un principio, ¿no? Es decir, no voy a hablar de la reservoritis refractaria sin hablar de la amenaza fantasma, ¿no? Me hizo mucha ilusión, como no, este título me hizo mucha ilusión. Yo creo que no creo que fuese a propósito ni nada, porque tal, el póster que tiene la habitación de mis padres, es decir, la amenaza fantasma. Es decir, cuando sabes que tienes esa reservoritis aguda, es muy, muy, muy difícil que no acabe una reservoritis crónica refractaria. Aquí está el episodio 1, la reservoritis aguda. ¿Cómo tratamos una reservoritis aguda? Bueno, pues vamos a hablar de 3 guías: la guía de la ECO, la guía de GTQ y, bueno, pues también una guía que ha salido este año de la guía de la AGA. Bueno, ¿cómo tratamos la reservoritis aguda? Antibióticos. Lo comentaba Juancho en la pregunta, lo respondía el doctor Bosque. Sí, realmente aquí hay 2 antibióticos que han demostrado eficacia: metronidazol y ciprofloxacino. ¿Alguno más que otro? Pues hay un estudio comparado solo con 7 pacientes que parece que la eficacia es la misma, pero como ciprofloxacino es mejor tolerado, pues muchas veces el que está primeramente recomendado es el ciprofloxacino. También hay que ver los antecedentes del paciente y lo que ha tenido. Pero parece claro que en una reservoritis aguda, pues ciprofloxacino o metronidazol es el tratamiento de elección. Pero podemos prevenir un primer episodio de reservoritis, es decir, el paciente se colectomiza, se opera y ¿podemos darle algo? Pues solamente hay un estudio, que es un estudio realizado por Paolo Ionchetti, que es una persona que ha hecho muchísimos estudios en reservoritis, y ¿qué vio? Pues lo que vio Paolo Ionchetti es que los aleatorizó para recibir la mezcla de probióticos llamada, bueno, solución de De Simone versus placebo. ¿Y qué vio? Que, bueno, pues los pacientes que recibían la mezcla de probióticos pues iban a tener mucho menos riesgo al año de desarrollar un primer episodio de reservoritis. Hubo diferencias significativas, pero es cierto que también muchos pacientes que recibieron placebo tampoco. Por lo tanto, nosotros en las guías no nos mojamos mucho. Decimos que en algún subgrupo de pacientes se puede utilizar, probablemente pues en una colangitis esclerosante, probablemente pues a lo mejor una colitis extensa que ha sido tratada con mucho biológico previamente, pero tampoco pues, podemos recomendarlo, ¿no? Y la AGA también más o menos recomienda lo mismo que nosotros. ¿Qué pasa tras un primer episodio de reservoritis aguda? Bueno, pues aquí es cierto que lo comentó ayer el doctor de Paula, hay un pequeño estudio con sulfasalacina que, bueno, pues que sí que ha demostrado que puede prevenir, pero el estudio que realmente marcó fue de nuevo los probióticos, es decir, de nuevo la formulación de De Simone ha sido la que ha marcado la diferencia, porque se ha visto que todos los pacientes que tras un primer episodio de reservoritis no recibieron nada, recibieron placebo, todos al año hicieron nuevos episodios de reservoritis. Sin embargo, solamente el 15%, bueno, pues tuvo episodios de reservoritis habiendo recibido placebo. Aquí sí que nos mojamos y desde GTQ recomendamos que es el tratamiento. ¿Qué pasa? Que tiene que ser esta mezcla de probióticos, ¿no? Es decir, tiene que ser la mezcla, ¿no? Como comenta el doctor Bosque, hay probióticos y probióticos, ¿no? Tienes esta mezcla, que es la mezcla más cara, ¿no? Por ejemplo, no sé, en España 10 sobres son $30, ¿no? De la solución de De Simone. Pues es algo que el paciente, tomarlo después de un primer episodio de toda la vida, es algo que le es bastante costoso. Yo, por lo menos, sí que se lo recomiendo. No sé qué dosis, muchas veces pues le digo que tomen, pues empezar con 1 al día, luego 1 cada 2 días, un poco según lo que vean, pero está claramente recomendado. ¿Y si fracasa y vuelve a tener una reservoritis refractaria? El primer tratamiento de la reservoritis refractaria es antibióticos de nuevo. A pesar de haber fallado un antibiótico, a pesar de haber fallado a lo mejor a cipro o a metro, aquí hay que hacer la mezcla de los antibióticos. Dos palabras claves de esto. Tiempo. 4 semanas. 4 semanas de antibióticos. No puedes decir que fracasa a no ser que tengas
4 semanas. Bueno, pues algún estudio también, si por ejemplo, si no puede recibir uno de ellos, se puede también combinar con rifaximina, pero bueno, en principio la combinación es ciprofloxacino y metronidazol durante 4 semanas. Evidentemente, de nuevo, podemos aquí tener el problema de la tolerancia. Y yo ahora aquí, muchas reservoitis crónicas mejoran, muchas mejoran con esto. Aquí sí que no hay ese estudio. Yo en estos casos creo que tenéis que volver a recomendar el tratamiento con probióticos, y cuando fracasan es cuando ya entras, como digo, en la escalada de violencia que vamos a hablar ahora. Los corticoides son malos, ¿no? Los corticoides son malos. Pues aquí son buenísimos para muchas cosas. El problema es darlos de una manera crónica, no estamos hablando de la reservoitis crónica. Entonces, el problema es que con los corticoides sistémicos no hay estudios, ¿no? O sea que no tenemos estudios y tenemos que tener un poco en la cabeza que eso, y recordar que el problema de dar los corticoides mucho tiempo, pues siempre cuando deis un corticoide, y esto vale para colitis, para pouchitis, pues durante 3-4 meses acordaos de Hulk. Acordaos de Hulk, pues que tiene alteraciones faciales y alteraciones en el carácter. Todo esto puede tener un paciente que toma mucho corticoide. Pero sí que los corticoides de acción tópica, tanto la budesonida, no voy a hablar de la beclometasona porque no la hay aquí, pero pues de nuevo Paolo Gianchetti ha hecho unos estudios muy interesantes donde ha demostrado pues una mejoría con estos fármacos. Hay algún estudio español también realizado por José Luis Cabriada, que la verdad es que bueno, nos vienen a decir que sí que puede ser una alternativa. Los inmunosupresores. Estas son las típicas cosas que nos pasan, ¿no? Escribimos la guía la guía de GTQ y somos tremendamente claros. No se recomienda el uso de fármacos inmunosupresores en la reservoitis crónica refractaria. Los americanos ni hablan de ellos, es decir, ni gastaron la tinta, como se dice, es decir, porque ya como si no existiese. Y va nuestro compañero y amigo Paco Mesonero, de Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y recoge todos los reservorios de GTQ y hace un estudio realmente precioso que son varios papers, este es el primer paper publicado, es decir, todavía está en prensa, y nos viene a decir que en algún subgrupo de pacientes solamente con inmunosupresores se puede evitar la progresión. Yo hablando con él un poco en la discusión, porque tuve la suerte de participar en el paper, ayudarle entre Yamile y yo a eso, pues un poco lo que vimos es que pensamos que un paciente, por lógica, que responda a budesonida, la corticodependencia está ahí y a lo mejor una opción es, si responde después de la budesonida, ¿por qué no dejarlo en inmunosupresor? Es un poco el escenario que nosotros pensamos que puede ser. Bueno, y nos vamos a los anti-TNF. Bien, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no había estudios randomizados de biológicos, solo series de casos, y tenían un problema. Todos eran retrospectivos e italianos, ¿no? Es un problema muy gordo. Porque mirad los autores. Viscido, Calabrese, Gianchetti, Ferrante, que aunque no es italiano, se ve que es de origen ahí, y Barreiro de Acosta, ¿no? Que yo no soy italiano, pero a mí me gusta el fútbol, el catenaccio, ¿no? El fútbol defensivo. ¿No veis ahí con una camiseta? Entonces yo por eso estudié mucho en la reservoitis. Bueno, el catenaccio, el fútbol antiguo, el de Maldini, el de los defensas cañeros, ¿no? Es decir, cañeros, no como los del Nacional de Montevideo, que no valen para eso. Y os voy a hablar un poco de estas series. En inducción, infliximab es un fármaco maravilloso a corto plazo en la reservoitis, maravilloso. Los datos, tras 3 dosis, la serie de Viscido, la serie de Calabrese, la serie de Gianchetti nos dicen que disminuyen las deposiciones muchísimo, que se normaliza la mucosa. Entonces nosotros fue cuando, viendo estos resultados, decidimos hacer la serie de GTQ y al mismo tiempo Mar Ferrante hizo la serie del grupo belga. Y tenemos resultados muy parecidos. Es decir, vemos que en inducción a corto término, casi 8 o 9 de cada 10 pacientes con una reservoitis aguda tras 3 dosis de infliximab mejoran muchísimo. Sin embargo, de nuevo, a largo plazo vemos cómo pierde efecto
este fármaco, ¿no? Pierde efecto. Y, bueno, pues muchas teorías, muchos de ellos también es cierto que eran pacientes que yo creo que de aquí ya no lo sabíamos, esto de la serie de GTQ, nos desarrollaron anticuerpos porque habían sido tratados previamente con infliximab y era como lo único que teníamos, lo damos después y así. Y después, si nos fallaba un anti-TNF, pues ¿qué hacíamos? Desesperarnos. ¿Y qué hacíamos? Lo que hacíamos en el año 2010, poner un segundo anti-TNF, es decir, el error que cometimos. Y aquí, pues simplemente deciros que en nuestra serie de GTQ, el 50% de los pacientes a los que le poníamos un segundo anti-TNF tenían un estoma definitivo al año. Y los noruegos, hicieron un estudio randomizado de reservoritis, el primero, que era con adalimumab, y vieron que era un fármaco que no era efectivo. Con otros fármacos que fueron llegando, pues tenemos buenos datos también, en principio con vedolizumab, también muy buenos con ustekinumab, pero de nuevo son series abiertas. El único estudio así como un poco comparativo fue el que realizaron en Lovaina, donde recogieron todas las herboritis y ya vieron un indicio de que vedolizumab podía tener una mejor tasa de eficacia que adalimumab o que infliximab. Y esto sirvió de base para los estudios randomizados, ¿no? Y aquí están, hello there, ¿no? Aquí están el primer estudio randomizado en reservoritis, que es el estudio ERNEST. Es un estudio que randomiza pacientes con reservorio a recibir vedolizumab versus placebo. Muy bien diseñado, publicado en New England, donde vedolizumab alcanza a las dosis habituales, a las dosis de inducción y después de mantenimiento, alcanza todos los ítems, tanto endpoint principal, eficacia y también curación mucosa y cierre de úlceras. Yo creo que este es un estudio de los más relevantes, que van por lo menos en las reservoritis, de los más relevantes. Volvemos a los New Kids on the Block, a los New Jacks, que por ahora casi no hay datos, datos muy básicos de ello. Bueno, simplemente ya acabando, recordar también que muchos de nuestros pacientes van a acabar en cirugía. Van a volver a fracasar todo y van a tener una hilostomía definitiva. Y recordad que muchos de ellos van a mejorar incluso su calidad de vida con el estoma definitivo. Simplemente deciros que, bueno, pues tenemos muchos esquemas, y quería acabar con la gran novedad, que también lo ponemos en el libro, donde en GTQ, pues hemos decidido aquí, la doctora Gutiérrez y yo, pues que en el nuevo algoritmo que presentamos, poner vedolizumab por delante de los otros anti-TNF, y me gustaría que también lo discutieseis si queréis y vuestras opiniones. Yo lo estoy haciendo en mi práctica clínica. Paciente que requiere un biológico es el que estoy poniendo. Y nada más, es decir, no todas las colitis operadas están curadas, muy importante saber lo que realmente es una reservoritis, bien, ojo, manejo de los probióticos, uso correcto de antibióticos, los anti-TNF pueden ser, vedolizumab ha demostrado ser el primero con un ensayo clínico, y a veces los pacientes acaban con una hilostomía definitiva y no tiene por qué ser un drama, porque su calidad de vida muchas veces va a mejorar. Y nada más, muchas gracias y stop wars, no solo en donde hay guerra, sino entre cirujanos y gastroenterólogos. Excelente. Sí.